El aire en la sala de juntas del piso 45 de la Torre Omnicorp en Chicago era tan gélido como la mirada de Isabela Montenegro. A sus 34 años era la abogada estrella de la firma, una depredadora corporativa vestida con un traje de diseñador que costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Su éxito se medía en contratos multimillonarios y en la aniquilación de sus oponentes. Hoy, su presa era un hombre llamado Mateo Ríos, el líder de una insignificante ONG llamada Guardianes de la Tierra. Cuando Mateo entró, Isabela tuvo que reprimir una sonrisa de desdén. El hombre vestía pantalones de trabajo gastados, una camisa de franela a cuadros y unas botas de montaña cubiertas de una fina capa de polvo. Parecía un simple granjero, completamente fuera de lugar entre los rascacielos de cristal y acero. Isabela intercambió una mirada de suficiencia con su equipo. Esta negociación sería un paseo por el parque. Omnicorp quería los derechos de explotación de un vasto terreno en la zona rural de Illinois, y la pequeña organización de Mateo era el último y molesto obstáculo. Isabela se preparó para aplastarlo con el peso de la ley y el dinero. Pero lo que estaba a punto de suceder en esa sala de juntas cambiaría sus vidas para siempre. La reunión comenzó con la arrogancia característica de Isabela. Desplegó mapas, proyecciones financieras y complicados documentos legales sobre la impecable mesa de caoba. Su voz era cortante y precisa, un instrumento afinado para intimidar y dominar. Señor Ríos, comenzó sin siquiera mirarlo directamente, sino dirigiéndose a un punto imaginario sobre su cabeza. Omnicorp está preparado para ofrecer a su organización una suma generosa por su cooperación. Entendemos que grupos como el suyo operan con recursos limitados, y esta oferta podría financiar sus nobles, aunque pequeños proyectos durante décadas. Cada palabra era un golpe velado, un recordatorio de su insignificancia frente al gigante corporativo. Mateo Ríos, sin embargo, permaneció en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Su calma era desconcertante. No parecía intimidado ni ofendido, simplemente escuchaba, sus ojos serenos fijos en Isabela, con una paciencia que a ella le pareció irritante. Su equipo sonreía con descendencia, esperando que el activista aceptara el dinero y se marchara con la cabeza gacha. La abogada continuó su presentación, detallando los supuestos beneficios para la comunidad local, promesas vacías que había recitado cientos de veces. Para ella, esto no era una negociación, era una formalidad, antes de la victoria. Cuando Isabela terminó su monólogo, se recostó en su silla de cuero, esperando la inevitable rendición. «¿Y bien, señor Ríos, qué le parece nuestra propuesta?», preguntó con un tono que sugería que solo había una respuesta posible. Fue entonces cuando Mateo habló por primera vez. Su voz era tranquila pero firme, con una profundidad que contrastaba con su apariencia modesta. «Señorita Montenegro», dijo, «usted habla de cifras y proyecciones, pero yo quisiera hablarle del bosque de robles ancestrales que su maquinaria pesada destruiría. Quisiera hablarle del manantial de agua pura que abastece a 3 comunidades y que su proyecto contaminaría sin remedio. Y quisiera hablarle de las águilas calvas que anidan allí cada primavera, un símbolo de la nación que su corporación dice querer enriquecer». Isabela puso los ojos en blanco. «Por favor, ahórrenos los sentimentalismos. Estamos aquí para hablar de negocios, no de pajaritos». El desprecio en su voz era palpable. La sala se llenó de risas ahogadas por parte de su equipo. Mateo no se inmutó. La miró directamente a los ojos, y por primera vez Isabela sintió una extraña punzada de duda. Había algo en su mirada que no era debilidad, sino una fuerza tranquila y arraigada, como la de los árboles de los que hablaba. Isabela sintió una oleada de irritación. Estaba acostumbrada a que la gente se encogiera ante ella, no a que la desafiaran con discursos sobre la naturaleza. Decidió cambiar de táctica y atacar de frente. «Mire, señor Ríos, su pasión es admirable», dijo, la palabra admirable cargada de sarcasmo.
Pero seamos prácticos, su ONG apenas sobrevive. Tenemos informes de sus finanzas. Están al borde de la quiebra. Esta oferta no es solo generosa, es un salvavidas. ¿O prefiere que llevemos esto a los tribunales? Puedo asegurarle que los honorarios legales para combatir a Omnicorp agotarán sus escasos fondos en cuestión de semanas. Perderán la batalla y se quedarán sin nada. Así que le sugiero que tome el dinero y se dedique a salvar ardillas en otro lugar. La amenaza era clara y brutal. Era su movimiento característico, mostrar los dientes, dejar claro que la resistencia era inútil. Sus colegas asintieron, impresionados por su crueldad eficiente. La sala de juntas, con su vista panorámica de Chicago, se sentía como la cima del mundo, un lugar donde hombres como Mateo Ríos no tenían cabida. Él representaba todo lo que ella despreciaba: la debilidad, la falta de ambición, el idealismo inútil. Mateo Ríos suspiró suavemente, un sonido casi inaudible en la tensa atmósfera de la sala. No parecía asustado por la amenaza, sino más bien decepcionado. «El dinero no es lo que nos mueve, señorita Montenegro», respondió con calma. «Hay valores que no pueden comprarse ni venderse. La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Somos simplemente sus guardianes temporales». Isabela soltó una carcajada corta y seca. «Guardianes, por favor, son un grupo de idealistas que se interponen en el camino del progreso. El progreso que crea empleos, que construye la economía, el progreso que paga su lujoso traje, señorita». Ese último comentario fue un error. Un murmullo incómodo recorrió a su propio equipo. Atacar la apariencia de Mateo era una cosa, pero insinuar que su propia riqueza se basaba en la destrucción que él defendía era un paso en falso. Pero a Isabela no le importó. Estaba disfrutando el momento, sintiendo el poder correr por sus venas mientras acorralaba a su víctima. Estaba segura de que la victoria estaba a solo unos minutos de distancia. Solo necesitaba un último empujón para que él se derrumbara. Subestimarlo por su apariencia era la base de toda su estrategia. «Usted no entiende el mundo en el que vive, señor Ríos», continuó Isabela, inclinándose hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador y venenoso. «Este mundo funciona con poder y dinero, no con flores y poemas. Omnicorp va a desarrollar esas tierras, con o sin su aprobación. La única pregunta es si su organización saldrá de esto con algo de dinero en el bolsillo o si simplemente serán borrados del mapa, olvidados como una nota a pie de página en una historia de éxito empresarial». Miró su reloj de pulsera de diamantes de manera ostentosa. «Mi tiempo es valioso. Le daré 5 minutos para que acepte nuestra oferta final. ¿Es eso o la guerra legal? Y le prometo, es una guerra que usted no puede ganar». Se recostó de nuevo, cruzando los brazos, con la expresión de un general que acaba de dictar los términos de una rendición incondicional. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el lejano zumbido del tráfico de Chicago a 45 pisos de distancia. Mateo Ríos la miró, y en sus ojos no había derrota, sino una profunda y serena tristeza, como si lamentara lo que estaba a punto de hacer. Los 5 minutos pasaron en un silencio denso y pesado. Isabela disfrutaba cada segundo, saboreando su triunfo anticipado. Veía a Mateo como un ratón atrapado, a punto de ser devorado. Finalmente, levantó una ceja y dijo: «¿Y bien, tenemos un trato o debo llamar a mi equipo legal para que inicien las demandas?» Mateo Ríos no respondió de inmediato. En su lugar, se inclinó lentamente y recogió un viejo maletín de cuero que había dejado en el suelo, uno que Isabela ni siquiera había notado. El maletín estaba desgastado, con las esquinas peladas y las hebillas oxidadas. Parecía tan humilde y anticuado como su dueño.
Con una calma exasperante, lo colocó sobre la mesa de caoba, el sonido sordo del cuero viejo chocando contra la madera pulida. Abrió las hebillas con un chasquido metálico y sacó una carpeta de cartón atada con un cordel. La carpeta estaba llena de documentos amarillentos, con el papel quebradizo por el paso del tiempo. Isabela lo miró con impaciencia, pensando que iba a mostrarle algún estudio ecológico irrelevante o una petición firmada por otros campesinos. Estaba completamente equivocada. «Señorita Montenegro», dijo Mateo, su voz ahora con un filo de acero que antes no estaba. Usted ha basado toda su estrategia en suposiciones. Ha asumido que somos pobres, ha asumido que somos débiles y, sobre todo, ha asumido que usted y su corporación tienen todo el poder. Desató el cordel de la carpeta y extrajo un documento doblado. Era un testamento escrito a mano con una caligrafía elegante y antigua. Lo deslizó suavemente por la mesa hasta que quedó justo frente a Isabela. «Le presento el testamento de don Elías Valderrama, fechado en 1958. Quizás el nombre no le suene, pero don Elías fue un inmigrante que hizo una fortuna en este país. Sin embargo, nunca confió en las grandes corporaciones. Creía que eventualmente destruirían la belleza natural de esta tierra en su búsqueda de ganancias». Isabela miró el documento con el ceño fruncido, sin entender a dónde quería llegar. Su paciencia estaba llegando a su límite. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Una historia sentimental sobre un viejo filántropo?, espetó. Mateo sonrió por primera vez, una sonrisa enigmática y cargada de significado. «Oh, tiene todo que ver con usted, señorita. Por favor, lea el último párrafo». Con un suspiro de fastidio, Isabela tomó el frágil documento. Sus ojos, acostumbrados a leer la letra pequeña de los contratos más complejos, recorrieron el texto antiguo y entonces se detuvieron. Palideció. El color desapareció de su rostro tan rápido como si le hubieran dado una bofetada. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. El párrafo final del testamento era inequívoco. Don Elías Valderrama, al no tener herederos, había legado la totalidad de sus activos, incluyendo la propiedad mayoritaria de miles de hectáreas de tierra por todo Illinois, a una pequeña fundación que él mismo creó con un propósito muy específico: proteger esas tierras de la explotación corporativa a perpetuidad. Y el nombre de esa fundación, que ahora era una de las terratenientes más grandes y silenciosas del estado, estaba escrito con una tinta que parecía brillar con ironía. El nombre era Guardianes de la Tierra. El silencio de Isabela fue tan profundo que se podía oír el latido acelerado de su propio corazón. Su mundo, construido sobre la arrogancia y el prejuicio, comenzaba a desmoronarse a su alrededor. La mente de Isabela, normalmente tan afilada como un bisturí, se quedó en blanco. Miró el documento, luego a Mateo y de nuevo al documento. Era imposible. Su equipo de investigación, uno de los mejores del país, había revisado los registros de propiedad. ¿Cómo pudieron pasar por alto algo tan fundamental? La respuesta era simple y humillante. Habían buscado registros a nombre de una ONG pequeña y con dificultades financieras, no a nombre de un fideicomiso multimillonario establecido hace más de medio siglo. Habían buscado donde esperaban encontrar, cegados por el mismo prejuicio que su jefa. Habían subestimado a su oponente de una manera tan colosal que era casi cómico. Mateo Ríos no era el líder de una organización al borde de la quiebra. Era el director de un fideicomiso increíblemente rico, cuyo único propósito era exactamente lo contrario de lo que Omnicorp quería hacer. No era un obstáculo molesto, era el dueño del tablero de juego. Esto no puede ser correcto, balbuceó Isabela, su voz apenas un susurro. Debe haber un error, un tecnicismo. Era la negación desesperada de una mente que no podía aceptar la derrota. Mateo simplemente negó con la cabeza lentamente.
No hay ningún error, señorita Montenegro. El documento es legalmente vinculante y ha sido ratificado en múltiples ocasiones. Nuestro fideicomiso ha mantenido un perfil bajo deliberadamente durante décadas, comprando tierras adyacentes de forma anónima, fortaleciendo nuestra posición, esperando precisamente un momento como este. Esperando a que la codicia de una corporación como la suya se volviera demasiado grande. Luego, Mateo sacó otro documento de su maletín. Era un informe financiero auditado. Las cifras eran mareantes. El valor de los activos de Guardianes de la Tierra no era de miles, sino de cientos de millones de dólares. Tenían más recursos para una batalla legal que la propia división de Omnicorp con la que Isabela trabajaba. La abogada sintió que el aire le faltaba. Todo su caso, toda su estrategia, toda su carrera se había basado en una premisa fundamentalmente falsa, una que ella misma había construido a partir de su arrogancia. Se había burlado de la ropa de un hombre que podía comprar y vender a su jefe 10 veces sin siquiera notarlo. La humillación era tan intensa que sentía que la quemaba por dentro. Entonces, ¿por qué? Logró preguntar Isabela, la voz rota. ¿Por qué venir aquí? ¿Por qué vestirse así? ¿Por qué dejarnos llegar tan lejos? Mateo la miró con una expresión que ya no era de tristeza, sino de una profunda lástima. Porque queríamos entender a nuestro oponente, señorita Montenegro. Queríamos ver si había alguna posibilidad de diálogo, si existía un ápice de conciencia en Omnicorp. El testamento de don Elías nos instruye a proteger la tierra, pero también a educar a aquellos que están ciegos por la ambición. Hizo una pausa y su siguiente frase fue el golpe de gracia. Y en cuanto a mi ropa, es la ropa que uso cuando trabajo en la tierra que tanto amo, la tierra que usted y su empresa nunca tocarán. Esta reunión ha terminado. Omnicorp no tiene nada que ofrecernos. De hecho, son ustedes los que están invadiendo nuestra propiedad con sus propuestas. Con eso, Mateo Ríos se levantó, guardó sus documentos en su viejo maletín y se dirigió a la puerta con la misma calma con la que había entrado, dejando tras de sí un silencio devastador y los pedazos rotos de la carrera de Isabela Montenegro. Isabela se quedó paralizada, mirando la puerta por donde Mateo había desaparecido. El eco de sus últimas palabras resonaba en la sala. La tierra que usted y su empresa nunca tocarán. Era el final. No había apelación, no había escapatoria. El documento que yacía sobre la mesa era una sentencia de muerte para el proyecto de Omnicorp y para su propia carrera. Su equipo la miraba con una mezcla de pánico y acusación. Ella los había llevado a este desastre. Su arrogancia, su ceguera, su desprecio por aquel hombre humilde habían sido el arma de su propia destrucción. En ese momento, su teléfono sonó. El tono de llamada de su jefe, el CEO de Omnicorp, resonando como una alarma de incendio. Con mano temblorosa, contestó y puso el altavoz. La voz del hombre retumbó en la sala, fría y furiosa. «Montenegro, ¿qué demonios acaba de pasar? Acabo de recibir una notificación de cese y desistimiento de un bufete de abogados que representa a Guardianes de la Tierra. Dicen que somos los dueños de ¿qué?». Isabela no pudo responder. Las palabras se ahogaron en su garganta. El CEO no necesitó su respuesta. ¿Me estás diciendo que todo este tiempo, todo este dinero gastado en tu equipo, en tus investigaciones, fue para nada? ¿Que te burlaste del hombre que literalmente es el dueño de todo el maldito estado? Eres una incompetente, Montenegro. Tu prejuicio nos ha costado el proyecto más grande del año. Cada palabra era un martillo golpeando los clavos de su ataúd profesional. Estás despedida, sentenció el CEO. Limpia tu escritorio. No quiero volver a ver tu cara en este edificio. La llamada terminó con un clic abrupto, dejando un silencio aún más profundo y pesado que antes. Despedida. La palabra flotaba en el aire, irreal y definitiva. Ella, Isabela Montenegro, la abogada invicta, la reina de la selva corporativa, había sido despedida por teléfono, humillada frente a todo su equipo por el mismo hombre al que había despreciado.
¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal ahora. Continuamos con el video. Isabela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su identidad entera estaba ligada a su trabajo, a su estatus, a su reputación de ser implacable y brillante. Sin eso, ¿quién era? Miró por el enorme ventanal la ciudad de Chicago, que se extendía bajo sus pies. Hacía solo una hora, esa vista la hacía sentir poderosa, en la cima del mundo. Ahora, solo la hacía sentir pequeña y completamente sola. Los miembros de su equipo comenzaron a recoger sus cosas, en silencio, evitando su mirada, como si su fracaso fuera contagioso. Ella era una paria. Se levantó de su silla, sus piernas temblando. Caminó mecánicamente hacia la puerta, pasando junto al testamento de don Elías Valderrama, que seguía sobre la mesa, un monumento a su espectacular caída. La ironía era aplastante. El hombre al que había juzgado por su ropa modesta no solo era más rico y poderoso que ella, sino que también poseía una integridad y una sabiduría que ella ni siquiera podía comprender. Su prejuicio no solo le había costado su trabajo, le había costado su alma. La caminata desde la sala de juntas hasta su oficina fue la más larga de su vida. Cada paso resonaba en el pasillo silencioso como un martillazo. Las miradas de sus ahora ex colegas eran una mezcla de lástima, desprecio y un apenas disimulado alivio de no estar en su lugar. La noticia de su despido se había esparcido a la velocidad de la luz. Al llegar a su oficina, la que tenía la mejor vista, la que había ganado a base de noches sin dormir y una ética de trabajo despiadada, encontró a 2 guardias de seguridad esperándola con una caja de cartón. El procedimiento era estándar, frío e impersonal. Le dieron 15 minutos para recoger sus efectos personales. Mientras metía en la caja sus premios, las fotos de graduación y los bolígrafos caros, no podía dejar de pensar en Mateo Ríos. No había habido ni una pizca de regodeo en su rostro, solo una especie de compasión. Él no la había destruido, ella se había destruido a sí misma. Su arrogancia había sido el veneno, y él simplemente le había mostrado el espejo. El viaje en el ascensor hacia el lobby fue un descenso literal y metafórico. Sola, abrazando su caja de cartón, vio su reflejo en las puertas de acero pulido. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña. El maquillaje perfecto, ahora corrido por una lágrima solitaria. El traje de diseñador arrugado, la expresión de confianza reemplazada por una de shock y vacío. Al salir al bullicioso lobby, se sintió invisible. Nadie la reconoció como la poderosa abogada que había sido esa misma mañana. Era solo otra persona derrotada en una ciudad que no perdona los fracasos. Caminó sin rumbo por las calles de Chicago, el viento frío golpeándola como una bofetada. Los rascacielos que antes simbolizaban su ambición ahora parecían jaulas de cristal que la oprimían. Por primera vez en su vida adulta, Isabela Montenegro no tenía a dónde ir. Su lujoso apartamento, su coche deportivo, todo había sido pagado por una empresa que ya no la quería. Lo había perdido todo porque no pudo ver más allá de una camisa de franela y unas botas polvorientas. En los días siguientes, la caída de Isabela fue brutal y completa. Su nombre apareció en los blogs financieros, no como una estrella en ascenso, sino como una advertencia sobre la arrogancia corporativa. Las ofertas de trabajo que antes la inundaban se evaporaron. Ninguna firma de prestigio quería contratar a la abogada que había cometido un error tan garrafal y público. Tuvo que vender su coche y mudarse de su apartamento de lujo a un pequeño estudio en un barrio modesto. El silencio de su nueva vida era ensordecedor. Sin reuniones, sin llamadas, sin la adrenalina de la batalla legal, se vio obligada a enfrentarse a sí misma. Se dio cuenta de que había construido su vida sobre cimientos de arena, el estatus, el dinero, la aprobación de los demás. Había juzgado a Mateo Ríos por su apariencia, pero ¿cómo era juzgada ella ahora? Como una mujer superficial, arrogante y, en última instancia, fracasada. La humillación dio paso a una profunda introspección. El rostro tranquilo de Mateo Ríos la perseguía en sueños, no como un acusador, sino como un maestro silencioso. Pasaron los meses.
El invierno de Chicago se instaló, tan crudo y desolador como el estado de ánimo de Isabela. Tocó fondo. Sin trabajo y con sus ahorros menguando, tuvo que aceptar trabajos temporales muy por debajo de su antigua categoría. Transcribir documentos, servir café en una pequeña firma legal. Cada día era una lección de humildad. La gente la ignoraba, la trataba con la misma condescendencia que ella solía mostrar a los demás. Probó el sabor de ser invisible, de ser juzgada por un uniforme barato en lugar de por su mente brillante. Y en esa oscuridad, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Lejos del brillo falso del mundo corporativo, empezó a ver las cosas con más claridad. Recordó las palabras de Mateo sobre los robles ancestrales y el agua pura. Por primera vez, no sonaban como sentimentalismos, sino como verdades fundamentales que ella había ignorado por completo. Comenzó a leer sobre ecología, sobre activismo medioambiental, sobre el trabajo de organizaciones como Guardianes de la Tierra. Se dio cuenta de la magnitud de lo que Omnicorp había querido destruir y de la importancia de la labor de Mateo. Una tarde de primavera, mientras caminaba por un parque, vio un cartel que anunciaba un día de voluntariado para limpiar un tramo del río Chicago. Sin pensarlo 2 veces, se inscribió. El sábado siguiente se encontró con guantes de goma y una bolsa de basura recogiendo plásticos y desechos de la orilla del río. El trabajo era duro y sucio, pero extrañamente gratificante. Al final del día, exhausta pero con una sensación de paz que no había sentido en años, vio a un grupo de niños plantando pequeños árboles en la orilla rehabilitada y dirigiéndolos con la misma camisa de franela y la misma sonrisa tranquila estaba Mateo Ríos. El corazón de Isabela dio un vuelco. Quiso huir, esconderse por la vergüenza, pero algo la detuvo. Era su oportunidad de cerrar el círculo, de enfrentar su pasado y, quizás, de empezar de nuevo. Con el corazón latiéndole con fuerza, se acercó a él. Mateo levantó la vista y la reconoció al instante. No hubo sorpresa ni rencor en su mirada, solo un reconocimiento tranquilo, como si la hubiera estado esperando. «Señorita Montenegro», dijo Mateo, su voz tan calmada como en la sala de juntas. Isabela se encogió. «Por favor, llámeme Isabela», respondió, su propia voz apenas un murmullo. «Yo quería disculparme por mi comportamiento ese día, por mi arrogancia, por mi ceguera. Usted tenía razón en todo. Fui una tonta prejuiciosa y pagué el precio». Las palabras salieron con una sinceridad que la sorprendió a ella misma. Ya no era la abogada calculadora, era una mujer rota tratando de enmendar sus errores. Mateo la escuchó con atención, luego asintió lentamente. «Acepto su disculpa, Isabela, pero lo más importante es que se haya perdonado a usted misma. A veces necesitamos perderlo todo para encontrarnos de verdad». Sus palabras, llenas de sabiduría y empatía, la desarmaron. No había juicio en él, solo comprensión. Isabela sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. La redención, se dio cuenta, no venía de recuperar su antigua vida, sino de construir una nueva sobre principios diferentes. Isabela se quedó en silencio por un momento, asimilando la gracia de Mateo. Había esperado resentimiento, o al menos indiferencia, pero en su lugar encontró una puerta abierta. «He perdido mi carrera», admitió en voz baja, «pero creo que he encontrado algo más importante. Ver este lugar, ver lo que hacen, me ha hecho darme cuenta de lo vacía que era mi vida». Miró a su alrededor, a los voluntarios trabajando juntos, a la naturaleza que luchaba por recuperarse en medio de la ciudad. «Quiero ayudar», dijo de repente, la idea formándose en su mente con una claridad sorprendente. «No pido un trabajo ni dinero, quiero ofrecer mis habilidades. Soy una buena abogada, o al menos lo era. Conozco el derecho corporativo, sé cómo piensan ellos. Podría trabajar pro bono para ustedes, ayudar a proteger legalmente lugares como este, de empresas como la que yo representaba». La oferta quedó flotando en el aire. Era una propuesta audaz, casi impensable, la depredadora ofreciéndose a proteger a las presas. Mateo la estudió durante un largo momento. Vio el cambio en sus ojos, la sinceridad en su postura.
vio a una mujer que había sido despojada de su armadura de arrogancia y que ahora se mostraba vulnerable y genuina. Sabía que darle una segunda oportunidad era un riesgo, pero también creía firmemente en la capacidad de las personas para cambiar. El propósito de su organización no era solo proteger la tierra, sino también sanar la relación de la humanidad con ella. Y eso incluía sanar a personas como Isabela. «Tenemos una pequeña oficina legal», dijo finalmente. «Principalmente voluntarios y estudiantes de derecho. Siempre necesitamos ayuda de alguien con experiencia. El trabajo no es glamoroso. Es revisar contratos de conservación, redactar amparos, luchar contra tecnicismos legales en tribunales locales. No hay vistas panorámicas ni salarios de 6 cifras». «No busco nada de eso», respondió Isabela rápidamente, una chispa de su antigua pasión encendiéndose, pero esta vez al servicio de una causa diferente. «Solo quiero hacer algo que importe». Mateo sonrió, una sonrisa genuina y cálida. «Bienvenida a Guardianes de la Tierra, Isabela». Ese fue el comienzo del segundo acto en la vida de Isabela Montenegro. Cambió sus trajes de diseñador por ropa cómoda y sus tacones de aguja por zapatos prácticos. Su nueva oficina no estaba en un rascacielos, sino en un sótano abarrotado y caótico. Pero por primera vez se sentía como en casa. Se sumergió en el trabajo con una ferocidad que sorprendió a todos. Su mente brillante, antes usada para encontrar lagunas legales para beneficiar a corporaciones, ahora se dedicaba a cerrarlas para proteger ecosistemas frágiles. Se convirtió en una defensora incansable, luchando en las cortes con la misma tenacidad, pero con un propósito que la llenaba de una energía que nunca había conocido. Trabajando codo a codo con Mateo, aprendió no solo sobre leyes ambientales, sino sobre el valor de la comunidad, la importancia de la perseverancia y la profunda satisfacción de luchar por algo más grande que uno mismo. La mujer que se había burlado de un activista por su ropa se había convertido en una de ellos, encontrando su verdadera riqueza no en una cuenta bancaria, sino en la defensa de la tierra que ahora amaba. Esta historia les ha demostrado el inmenso peligro de los prejuicios y el poder transformador de la humildad. Isabela, en la cima de su arrogancia, creyó que el valor de una persona se medía por su apariencia y su estatus social. Su caída no fue solo profesional, sino existencial, obligándola a reconstruir su identidad desde cero sobre cimientos de empatía y propósito. Si ustedes también creen que no se debe juzgar un libro por su portada, que la verdadera fortaleza reside en la integridad y que todos merecemos una segunda oportunidad para redimirnos, entonces esta historia es para ustedes. Dejen un like y compartan este video para que este mensaje llegue a más personas. Contadnos en los comentarios, ¿han presenciado alguna vez cómo los prejuicios de alguien se volvieran en su contra? ¿Creéis que las personas pueden cambiar tan radicalmente como lo hizo Isabela? ¿Conocéis historias similares de redención y justicia? Compartan sus experiencias y hagamos de este espacio un lugar para celebrar la transformación humana. Suscríbanse para más historias que demuestran que el destino siempre nos da lecciones para crecer. Y recordad, el verdadero valor de una persona no está en su ropa, sino en la nobleza de su corazón y la grandeza de sus acciones. Nos vemos en el próximo video con otra historia que tocará sus almas. Los amo, familia del corazón, fe y amor.